importante para la existencia no solo de muchos colombianos y colombianas, sino del mundo. En pandemia, un gran sociólogo, Edgar Morin, planteaba que debía la humanidad cambiar de rumbo. Es decir, la humanidad entró en un ciclo que de por sí es problemático. Por primera vez en la historia del ser humano, nosotros tenemos en nuestras manos la supervivencia de nuestra especie. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad puede terminar por acciones del hombre. Eso nunca había sucedido. La humanidad se ha extinguido 5 o 6 veces, creo, pero siempre ha sido por factores de la naturaleza extrañas al hombre. Hoy no. Hoy la humanidad puede desaparecer por nuestra actitud. Y ha sido sobre todo la actitud de muchas clases dirigentes y económicas que han pensado que es mucho más importante la ganancia, la riqueza, el dinero que el ser humano. Y yo les coloco un ejemplo muy sencillo: la pandemia. Durante la pandemia, las farmacéuticas descubrieron, con ayuda de muchos dineros públicos de países, la vacuna contra el COVID. Y muchos países pidieron que liberaran las patentes para que esas vacunas las pudieran hacer los estados que no tenían el dinero con que comprarlas. Pues no quisieron liberar esas patentes. Y no quisieron porque para ellos era más importante el dinero que la vida de muchos y muchas, de muchos seres humanos. Y millones de seres humanos murieron porque las farmacéuticas no liberaron las patentes. En Colombia murieron 140.000 seres humanos. 140.000 es mucho. ¿Y hoy quién critica a las farmacéuticas? Nadie. Estamos muy pendientes de la inteligencia artificial, que ya nos responde todo. Pero hemos olvidado que hay valores y principios que son fundamentales para que el ser humano pueda continuar en este planeta. Y siempre he pensado, y lo seguiré diciendo y sosteniendo, esos valores y esa ética no está en las ciudades, ni en las grandes empresas, ni en las medianas empresas. Esa ética y esa moral tiene un destinatario, pero tiene un agente que es fundamental, y es el campesino y las campesinas. Son ellos los que son depositarios de todo ese comportamiento que seguramente podrá hacer que nosotros cambiemos de forma de pensar. Y siempre cuento una experiencia en pandemia. Alguna persona muy cercana a mí, mi hijo menor, él trabaja con asociaciones campesinas en el tema de mercados campesinos. En pandemia empezaron a vender mercados campesinos en un pueblo de Boyacá que se llama Arcabuco, y vendían el mercado a 40.000 pesos. Francesco le dijo a los del Convite Campesino, se llama su colectivo, que por qué no le subían a 43.000 pesos para ganar unos pesitos. La respuesta de los campesinos fue: no, porque nosotros no necesitamos alimentar únicamente a los que puedan pagar 43.000 pesos, sino a los que no puedan pagar sino 40 o 30. ¿Ustedes creen que la empresa o la clase media colombiana o cualquiera de los otros contextos hubiera contestado eso? No.
¿Por qué? Porque en la sociedad contemporánea no hemos educado ciudadanos, sino hemos educado consumidores. Por eso ustedes jóvenes son tan importantes para el desarrollo y para la preservación de esa cultura. Ojalá que esa cultura del urbanismo no vaya a acabar con la cultura del ruralismo, porque ese es el peligro que puede existir cuando ustedes llegan a estudiar a estos centros, y es que ustedes se descampesinicen o se desarraiguen quienes viven en el campo de sus contextos naturales. Obvio que deben venir a estos centros a formarse, a recibir capacitación, a poder conocer nuevas tecnologías, pero la idea es que muchos de los que viven en el campo, ojalá todos, regresen a sus parcelas a hacer más grande el campo colombiano. Miren, yo les aseguro una cosa, que hay mucho más futuro en el campo que en las ciudades. A las ciudades se va a engrosar los cinturones de miseria, el desempleo, a vivir de un salario de una manera casi que paupérrima, en un apartamentico por allá bien chiquito, viajando 2 horas de un sitio al otro, ganándose un miserable sueldo, en vez de estar al aire libre, de pronto no con las mismas aparentes comodidades, pero sí con un mejor bienestar. El futuro de la humanidad y de Colombia está en el campo, no hay otra. Por eso nuestro eslogan de Campesena, que no ha sido fácil, porque aún al interior de nuestro SENA hay muchas fuerzas que no entienden que el futuro está en el campo. Por eso el SENA vuelve al campo. Por eso hoy hay esta reunión de aprendices. Ayer tuvimos la reunión con subdirectores de los centros agropecuarios, porque el mandato del presidente Petro fue que el SENA debía ser un SENA casi campesino. Casi campesino. Y ese cambio de paradigma no es fácil. No es fácil, parceros. Pero lo estamos intentando. Y le estamos dedicando toda nuestra energía, sin pausa y sin reposo, al tema de la economía campesina. ¿Y qué es la economía campesina? No son todos los que viven en el campo, no. Porque nuestro SENA se había dedicado a través de 2 programas, SENA Emprende Rural, ¿a qué? Al emprendimiento rural. Y el AgroSENA a mirar la mediana y la gran industria del campo, pero no la economía campesina. Porque es que el campesino es mucho más que un productor. El campesino es una individualidad tan importante de nuestra sociedad que necesita ser reconocida. Por eso, en buena hora se aprobó el acto legislativo que reformó la Constitución y que declaró a los campesinos y campesinas como sujetos de especial protección constitucional. Ese proyecto se había pasado muchas veces y nunca había sido posible que se le diera ni siquiera un debate. Fue únicamente en el gobierno del cambio cuando la Constitución nuestra, desde 1886, quizá desde 1821, la Constitución de Cúcuta dijo: el campesino es un sujeto de especial protección constitucional. Y eso va a tener muchas implicaciones, muchísimas. De pronto los campesinos y campesinas van a poder tener una jurisdicción agraria, como la que ya se aprobó, pero seguramente van a poder tener cupos en el Congreso de la República para campesinos y campesinas. Seguramente tendrán que existir y se tendrán que construir programas para que se inicien procesos de titulación. Es decir, muchas cosas podrán suceder desde ahí. La economía campesina, y con esto termino,
es ese 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios que generan alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo y que, óiganlo bien, llevan a nuestras mesas de comida el 72% de lo que nosotros consumimos. Quiere decir, parceros y parceritas, que si esa economía campesina fracasa, vamos a aguantar filo, vamos a aguantar hambre. Por eso ustedes son tan importantes. Y por eso desde aquí estamos iniciando a meterle la ficha mucho a la agricultura de precisión, a que se pueda tener acceso a los drones, a que se pueda tener acceso a los sistemas de informáticos para estar enterados, interconectados, a trabajar sobre asociatividad campesina, o peleamos juntos o nos cuelgan por separado, no hay nada más que hacer. La idea es esa, que los jóvenes y las jóvenes se queden en el campo o que vayan al campo. Hoy por hoy se está dando un movimiento, es un poco interesante, pero hay que empezar a motivarlo, y es ese movimiento neocampesino, ¿no? De muchos jóvenes que ahora de la ciudad se quieren ir al campo. Entonces, es nuestra invitación y nuestra disponibilidad para poder colaborar en todo lo que ustedes requieran. No es un camino fácil, pero es el camino que tiene más porvenir y más futuro. El campo es el futuro de este país y por eso el SENA vuelve al campo. Muchas gracias.